posibilidad de apostar a la baja por las entidades financieras. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué quieren ustedes? Tenemos de todo, hasta las necesidades de capital de Nova Caixa Galicia, que es otra de las entidades intervenidas por el FROD, 2.340. Hombre, yo empezaría por la parte más positiva, por ser positivo, que sería la reforma del sistema financiero y el saneamiento de las entidades financieras y las medidas de control, con el pequeño matiz que ya hemos comentado en otras tertulias, de que nos engañan con los mecanismos que ponen para asegurar la fiabilidad de los datos. Entonces, bueno, espero que esta vez la cosa no sea así y que efectivamente, bueno, pues haya unos mecanismos de control y unos diques de contención para evitar que las personas que están dirigiendo las entidades financieras no aboquen al resto de ciudadanos a tener que pagar las barbaridades que hayan hecho ellos. Entonces yo creo que esa es la parte positiva, sobre todo ha sido con consenso entre PP y PSOE, lo cual pone de manifiesto que a pesar de esto que hemos visto, de que hay alguno que se queja diciendo que esto no es justo, pero bueno, la realidad es que la gente sensata entiende que el sistema financiero requería una reforma en profundidad y que esa reforma requería un consenso de los grupos fundamentales del Congreso para tener la fuerza política que exige una reforma de ese calado. 52.000 millones ha sido la cifra hoy actualizada que ha dado Guindos respecto a la reforma del sistema financiero. Antonio. Bueno, yo creo que la reforma del sistema financiero forma parte de una de las reformas que se tienen que hacer. No solo la reforma del sistema financiero, hay que hacer la reforma del sistema financiero, hay que hacer la reforma del sistema laboral y yo creo del sistema laboral, y en todo caso tenemos que hacer una reforma que yo creo que es muy importante y que es la que queda, que es la del estímulo, esa famosa ley de emprendedores, que yo creo que es el último capítulo que le queda a este gobierno en esta primera fase de reformas urgentes que tenía que llevar a efecto, y que yo entiendo que no sé si viene a través de la ley de presupuestos a finales del mes de marzo o ver o en qué momento de aquí a ese momento se puede producir, pero que se tiene que en todo caso promulgar. Es decir, ya hemos hecho todo lo que hay que hacer a nivel estructural, pero de alguna forma y con la situación económica en la que nos encontramos se tienen que tomar una serie de medidas para el estímulo económico de las pymes, vía bonificación fiscal, vía rebaja del impuesto a sociedades para que efectivamente circule más dinero y que la gente quiera invertir y por tanto termine generando puestos de trabajo, pero en todo caso ahora queda el que haya dinero líquido en los bolsillos de los ciudadanos para poder invertir y para poder consumir, ¿no? Fíjese, el consumo de los hogares, según el dato del PIB del cuarto trimestre, menos 1,1%, gasto de las administraciones menos 3,6%, demanda de bienes de equipo, que aquí se refleja bien la inversión, cae un 2,7%. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, pues al hilo de lo que nos comentas tú, pues yo creo que Antonio está apuntando la tercera pata, una de las terceras o tercera cuarta pata que faltaría por tocar, pero yo creo que todavía ni mucho menos hemos acabado las reformas. Yo creo que se están empezando las reformas. Y cuando tú estás hablando de por qué España, que hizo el PIB o el Producto Interior Bruto, ha sacado un 0,3 por encima del 0,4 como puede ser Cataluña, yo intentaría ser un poco más sutil. A mí hay una cosa que me preocupa mucho más, que es por sectores. Hemos hablado por zonas, pero no hemos dicho en qué sectores ha caído. Y si vemos, lo dramático es que los sectores donde ha caído, en concreto ha sido el industrial, que hemos pasado de un 2,8 donde estamos a un menos 0,4. Y curiosamente el sector que mejor ha aguantado esta caída ha sido el sector servicios. ¿Por qué estoy concretando esto? Pues estoy concretando esto porque quiero hilarlo, como siempre lo hago, y esta vez como he tenido más tiempo, ya sabes que a mí me gusta hilar varias noticias, pues un poco las reclamaciones que están haciendo los sindicatos españoles sobre el decretazo, según ellos, de la reforma laboral, ¿no? Fijaros fijémonos si saben poco de economía nuestros sindicatos, y en este caso hablo de los dos, que curiosamente están en contra del decreto de la reforma laboral aprobado por el gobierno, precisamente porque atacaría, según ellos, al sector industrial en español principalmente. Y curiosamente con el sistema laboral vigente es el que más está cayendo. ¿Por qué está cayendo? Pues muy sencillo. Está cayendo porque es poco flexible, porque todas las empresas están sobredimensionadas y porque obviamente la demanda ha caído. La demanda de bienes de consumo y sobre todo nuestras exportaciones están siendo menos competitivas. Precisamente por eso hay que ayudar a los españoles a que entiendan que cuando un sindicalista, en el caso español, está hablando, hay que intentar tamizar mucho lo que se dice. ¿Por qué? Porque o se sabe lo que se habla o es mejor no largar injundias sobre otras políticas. Báñez esta mañana lo decía, ¿no? No critiquen tanto y por favor ayuden a construir. Yo no he escuchado una sola aportación positiva al plan de reforma del gobierno, cuando realmente creo que el gobierno se ha quedado corto con esta reforma laboral. Creo que debía ser bastante más profundo y ha sido tremendamente
educado. Y digo una cosa, el electorado español, curiosamente la izquierda le ha permitido 5,3 millones de parados, pero al gobierno de Mariano Rajoy no le va a perdonar que no frene el paro. Fijaos lo que os digo. Nuestra memoria histórica es muy mala, por tanto la apuesta, ya que la haces, hazla agresiva, ¿no? Yo creo que se me ha quedado corto, porque para mí el contrato con despido de 20 días por causas objetivas hay que extenderlo a la administración ya, inmediatamente. Existe dentro de ese contrato la posibilidad de hacer ERES en la administración por causas presupuestarias, es decir, igual que cuando las empresas durante 3 trimestres, como dice la ley o el decreto, tienen caídas de ventas, pueden reducir sus plantillas. La administración, cuando no tiene capacidad presupuestaria para afrontar sus servicios públicos, durante 3 trimestres está facultada por ese decreto para hacerlo. Por lo tanto, tendremos que entrar ahí, recordar el peso que tiene la administración pública dentro del programa laboral español. Es evidente que esta reforma va a generar despidos porque las empresas tienen que adaptarse a la demanda del mercado actual. Tenemos que adelgazar nuestras estructuras, pero eso va a generar que en un corto plazo se despida, medio o largo se incremente evidentemente la contratación. Y lo unía a lo tuyo, porque los 3 motivos por los cuales España entra en recesión es la recaída del consumo de los hogares, como bien habéis dicho. La segunda, la reducción del gasto público, que sí, el dato que tú has dado es así, 3,6, pero seguía en el 3,6, no ha evolucionado. Y sobre todo la inversión empresarial, que es la que se ha frenado. Y si unimos la reforma laboral con la financiera, que es lo que decía Antonio, en su profundidad, que está intentando sanear los balances de las entidades financieras para que de momento no sea sufriendo crédito, pero tengamos el marco estable a largo plazo para que eso ocurra con una reforma laboral, es la única forma de que este país crezca. Y solamente creciendo por encima del 2,5 sabemos que generamos empleo. Por tanto, señores, sindicatos, de verdad, junto con el antiguo presidente, pásense por la Facultad de Empresariales y Económicas, aunque solo sea una tarde, y aprendan un poquito lo que dicen. Antonio. Yo creo que además respecto a la reforma laboral, que es uno de los puntos álgidos de confrontación que hay ahora mismo entre un sector y otro político, yo creo que tenemos una magnífica oportunidad en este país ahora mismo de poder hacer esa reforma, que estoy de acuerdo con Raúl en que efectivamente se ha quedado corta, que tendríamos que haber ido a una reforma incluso más profunda y de más calado. Yo creo que no se han cumplido con las palabras que dijo el ministro de Guindos en Europa. Esa reforma profunda y agresiva no ha sido tal. Pero en todo caso creo que las organizaciones sindicales tienen que medir muy bien sus fuerzas a partir de este momento, porque con 5.300.000 parados y un dato que va increciendo es difícil tener la legitimidad después de lo que han hecho en los últimos 8 años, es difícil tener la fuerza de la calle, la legitimidad y de hecho creo que ni siquiera ninguna de las 2 grandes organizaciones sindicales se ha atrevido a señalar y a convocar una huelga general de antemano, que sería un poco la respuesta lógica en otras circunstancias, ¿no? Yo creo que los propios sindicatos quieren valorar cuál es su fuerza real y cuál es su legitimación de cara a los ciudadanos para poder ir a esa huelga general, que yo creo que finalmente, y tal como estoy viendo las cosas, no se va a llegar a producir nunca, ¿no? Hombre, a mí me parece que sería un auténtico despropósito que hubiera una huelga general. De hecho, los sindicatos han dicho que dependerá del estado de ánimo de los trabajadores, con lo cual parece que efectivamente no se encuentran con esa fuerza. Porque, hombre, ojalá fuera que ellos entienden que no procede a hacer una huelga general en estos momentos. A mí me parece que la reforma era necesaria, pero sobre todo lo que se está discutiendo aquí no es el tema del despido, es que 20 días son pocos, pero si fueran 40 a lo mejor estaría bien. Realmente lo que crea empleo no es que la indemnización sea mayor o menor, lo que crea empleo es que se den las condiciones de competitividad para generar nuevos puestos de trabajo. Ahora, los sindicatos, la reforma laboral les parecería estupenda si la indemnización fuera 50 días. Además, es que yo te puedo demostrar que un despido de 20 días o de 33 crea empleo, y eso lo puede demostrar a cualquier persona que quiera escucharlo. Eso se va a demostrar, además, en la práctica. Técnicamente ahora. Se puede demostrar. Claro. El año pasado en España han cerrado 636 empresas. 600 pequeñas empresas y medianas empresas han cerrado por esa causa. El mayor coste fijo que tiene una empresa es el laboral. Si a una empresa que está atravesando circunstancias económicas duras, de falta de liquidez o de falta de ingreso por ventas, si usted le permite adelgazar, adecuar su estructura operativa a su demanda, esa empresa no tiene que cerrar. ¿Qué ha ocurrido con esas empresas? Pues que las hemos abocado por la falta de flexibilidad de la normativa laboral actualmente en vigor, a que hay empresas que o bien han tenido que aguantar al límite porque no eran capaces de pagar 45 días a cada uno de sus empleados por cerrar, y eso ha abocado a que en vez de 1 o 5, que hubiera sido adelgazar y a flexibilizarse al mercado y circunstancias actuales, se hayan abocado al cierre. Claro. Por lo cual cualquier persona en su sano juicio entiende que entre reducir en la cintura la flexibilidad de la empresa y adaptarla a sus necesidades operativas de ese momento y cerrarla, pues pasa de 5,3 millones a lo que estaba diciendo el propio Partido Socialista, que es lo más gracioso, porque es que el otro día decían que si los autónomos contratáramos o contratasen a una persona solamente cada uno durante un año,
se crearían 450.000 puestos de trabajo en España. Hombre, pues si eso usted lo sabe ahora que es tan gracioso, ¿por qué no ha permitido que en vez de despedir una empresa a toda su plantilla, por qué ha tenido que cerrar? Simplemente le ha adoptado un marco laboral, que es lo que hace la reforma actual, que permita que adelgace y siga operando y sea viable esa sociedad. Además, Raúl, mira, hay una cosa muy clara, ninguna empresa echa a un trabajador productivo. Claro. Si tú eres productivo, no te vas a la calle, con adelgazamiento o sin adelgazamiento de la estructura de la empresa. Por lo tanto, también es un toque de atención. A mí siempre me llama la atención que se discuta si hay que dar 20 días o 40 y que nadie discuta si hay competitividad o no. Si yo tengo un trabajador que es competitivo y que hace que la empresa gane dinero, seguro que no le echaré ni con 20 días, ni con 10, ni con 40. Abaratar el despido crea empleos, lo que han dicho ustedes, ¿no?, en esta mesa. No es que lo diga, es que yo lo puedo demostrar. Lo puede demostrar. También crea empleo rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social, por ejemplo, ¿no? Esa medida no se ha adoptado. Entonces, me queda una duda. Tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Históricamente, los gobiernos en el siglo XX o XXI que han obtenido grandes mayorías absolutas, como ha sido esta, han aprovechado los primeros meses de legislatura para adoptar las grandes reformas, porque nadie les va a echar del gobierno y van a poder implementarlas. Porque no va más allá, entonces, la reforma laboral, no solo para abaratar el despido, sino para lo que piden muchas veces ustedes los empresarios, y es que contratar sea también más barato, y eso también agilizaría la economía, más allá de la reforma del sistema financiero o de otras reformas. Yo creo que la respuesta a esa pregunta está muy en el plano político y no en el plano técnico, ¿no? Normalmente se deberían ir más allá en esas reformas, que fueran más profundas, más agresivas, pero de verdad. Pero realmente yo creo que el Partido Popular ha llegado en un momento al gobierno que es un momento de mucha convulsión y tampoco quiere despertar todas las sensibilidades que pudiera haber en contra de esas reformas, ¿no? Entonces, quizá podría, por su mayoría absoluta, que es aplastante, podría llevar a cabo reformas de un calado muchísimo más agresivo, pero realmente el coste social de despertar todas esas opiniones en contra, todas esas sensaciones contradictorias, sería un coste político que a lo mejor no está dispuesto a asumir ahora mismo, ¿no? Entre otras cosas porque ha llegado al poder en esas circunstancias con 186 escaños, con una diferencia absoluta sobre el segundo partido de la oposición, pero tenemos que recordar que a día de hoy estamos en un interregnum, puesto que para el Partido Popular es muy importante ganar las elecciones en Andalucía, y esas elecciones estamos a 40 días vista, ¿no? Entonces veremos a ver si efectivamente esa situación... ¿Tiene mejor calificación Andalucía que Cataluña? Cuando sepamos el déficit de Andalucía real, hablaremos de la calificación. No, pero me sorprende... No, ahora fuera bromas, ¿eh? Lo he estado reflexionando a lo largo de toda la mañana. Tiene más tasas, es la comunidad autónoma con la mayor tasa de desempleo, sí, al margen de que no sepamos lo que pueda haber detrás. ¿Usted sabe la deuda de Cataluña? No, de memoria no. Pero más o menos se necesita el dato oficial. ¿Usted sabe la deuda real de Andalucía? Bueno, eso no se sabe nunca. No lo saben ni ellos. No tienen reptiles ni para rodar películas. Tela. Entonces, yo quería decir una cosa a usted, doña Laura, que ya que lo ha puesto en la mesa, porque... Qué miedo me da. No es miedo, pero es que están diciendo que la reforma del Partido Popular o del gobierno actual no ha sido... O sea, yo he dicho que yo esperaba más profundidad, pero usted dice que no hay medidas que incentiven la contratación. O parecido entenderle que echaban falta más medidas que incentiven la contratación. No, eso dicen los empresarios. Los empresarios, bueno. Yo creo que los empresarios, y Rosell creo que representan una gran parte de ellas, lo que también... Representa a los grandes. A los grandes empresarios. Bueno. Y este país está compuesto por grandes, pequeños y medianos. Por pymes. Exacto, ¿vale? Pero al fin y al cabo, a la postre, todos son empresarios, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que lo que tenemos que ver es qué ha introducido este Real Decreto, porque mucha gente empieza a hablar de él y la verdad es que no se lo ha leído. Empezando por los propios sindicalistas, que me hace mucha gracia. Uno de los motivos por lo cual había que regular el despido, abaratarlo, era porque no tenía un empresario más opción que el despido. El marco laboral español era totalmente inflexible comparado con cualquier europeo. ¿Qué ha hecho este decreto? Pues evidentemente lo más sonoro, quizás si se lee en profundidad, sea reducir las indemnizaciones de 45 a 33, las objetivas a 20, bueno, por llamar de alguna manera. Pero en el fondo hay un paquete de medidas fortísimas en cuanto a flexibilidad funcional, horaria y retributiva. Que al final esto no deja más que de ser la famosa reclamación, que parece mentira, que un gobierno de derechas haya sido el que a un gobierno socialista le ponga la pica en Flandes, cuando esto es una reivindicación sindical de toda la vida. Pero señores, ¿ustedes no querían compatibilizar o mejorar la vida laboral con la personal? Pues a medida que se ha introducido todo y es una lista, animo al telespectador a que las lea, donde se están flexibilizando horario funcional y retributivamente los sistemas de contratación.
¿Y eso qué genera? Que tú no tengas que despedir. ¿Por qué? Porque contratas a la carta, es decir, te adaptas a tu demanda. ¿Qué es lo que antes no se podía? A ti te va bien 15 días y necesitas contratar a toda la gente posible para hacer cargo a la prestación del servicio o la fabricación del bien. De repente la demanda se frena y ha pasado. Te quedas con un lastre de gente que tienes que despedir porque la legislación en vigor no te permitía otra salida. Actualmente se han puesto cláusulas que flexibilizan de tal manera que tú puedes contratar en función de tu curva de demanda y adaptar la realidad de tu empresa a la realidad de tu mercado. Eso es lo que a mí me da bastante rabia, y perdona que lo diga así, que los sindicatos no quieran ver. Coño, si es que nos felicitan hasta en Europa por esto, y perdonar por el exabrupto, pero es que me hace gracia que en Europa nos estén felicitando porque estamos haciendo algo duro, pero contundente, y aquí en España ni siquiera nos quedemos en lo más superficial. A mí me gustaría saber también qué es lo que hacen los sindicatos. El otro día tuve la oportunidad de ver en la última legislatura cuáles eran las cantidades que efectivamente habían sido objeto de subvención por parte de los sindicatos, y si no recuerdo mal eran 1.078 millones de euros en la última legislatura. Es decir, y a mí me gustaría saber, en relación con el déficit público que tenemos, si esos 1.078 millones de euros sería más práctico que se utilizaran en otras cuestiones, porque claro, ya está bien de quejarse de la reforma laboral, de la falta de flexibilidad, del despido, cuando tenemos miles de liberados que están, que además es una circunstancia absolutamente aberrante. Que no están sujetos a horarios laborales y que por estar o pertenecer a una sección sindical no tienen que ir a trabajar y que tienen unas circunstancias absolutamente beneficiosas personalmente para ellos, pero en ningún caso beneficiosas para el conjunto del país, ¿no? Y todo eso es lo que yo creo que hay que entrar a hacer las cosas con una profundidad muy clara, diciéndole a los ciudadanos muy claro qué es lo que está pasando y no teniendo miedo a que las cosas vuelvan al lugar donde ha partido el sentido común. Es decir, y esa es la circunstancia. Es decir, pero las cosas claras no se dicen desde el punto y hora, que hay cosas que no se hacen o no se dicen, ustedes lo decían antes, porque hay unas elecciones próximas que son muy importantes, que son las andaluzas. Eso quiere decir que no se le puede decir en cualquier momento a los ciudadanos todos como hay que decírselo. ¿Usted cree que realmente el Partido Popular, digo yo, porque si hubiera tenido en cuenta eso, habría tomado ciertas medidas? Sí. ¿Qué más les da esperar? Ahí no estoy de acuerdo contigo, Raúl. No, pues si no es cuestión de... gracias a Dios que no estamos de acuerdo, ¿no? Yo no creo que el Partido Popular, si algo está haciendo, y no es por defender al Partido Popular, porque hay cosas que yo no estoy de acuerdo cómo se está haciendo. No, pero te lo digo yo. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Yo hubiera sido más contundente en la reforma. Lo que quiero es que las elecciones andaluzas van por un lado, pero a este gobierno, y ya lo dijo, el día que le tocó gobernar, le va a tocar pasar muy por encima de las circunstancias temporales. Y lo siento mucho. El otro día, cuando vino el alcalde de Barcelona a Madrid, el señor Ortiz decía, estamos en un estado de emergencia nacional. Pues es verdad. Pero si es que no hemos descubierto nada. Es que negar la mayor creo que es vivir de espaldas al mundo. Entonces, a mí, meternos ahora, cuando estamos, la siguiente reforma que yo realmente estoy echando en falta, y espero que se dé rápidamente, es el ajuste en la administración pública, porque se nos sigue yendo a nivel autonómico y a nivel estatal dinero. ¿Cómo no? ¿Usted sabe que tiene ahora mismo proyectos de inversión en ministerios paralizados porque estamos destinando la capacidad de inversión al mantenimiento de personal? Esto es ridículo. Es como un hospital que no puede operar porque no puede comprar útiles para operar por la plantilla que tiene. Estoy pagando tanta nómina que es que no puedo comprar anestesia. Pues eso está ocurriendo en el Ministerio Español. Esto es ridículo. Entonces ya es hora de que alguien decida, oiga, vamos a poner los cauces para que sin pasar por los sindicatos se pueda regular. Bueno, yo creo que el problema de la administración no está en el número de funcionarios. Se han congelado las oposiciones, no se están reponiendo las bajas por jubilación. Y personal laboral, no solamente funcionario, ¿eh? Bueno, el personal laboral de la administración es un problema peculiar, porque la administración se nutre de funcionarios. 4.000 empresas cumplen públicas. Unos requisitos de objetividad y unas pruebas objetivas para poder ser funcionarios y tienen determinados derechos y determinadas obligaciones. El personal laboral yo entiendo que ya se ha convertido en definitivo y ahí sí que puede haber un ajuste. En el tema de los funcionarios yo creo que no procede ese ajuste ni además es el problema de la administración. Lo que yo estoy de acuerdo con Raúl, y sin que sirva precedente, es que realmente el Partido Popular le han dado un mandato muy claro de arreglar este tema. Por eso le han dado 186 diputados. Y le hubiera costado políticamente lo mismo la reforma que ha hecho que un poco más agresiva. Yo creo que se asustaron cuando el ministro de Guindos cometió la torpeza de anunciar que iba a ser muy agresivo y luego tuvo que estar matizando desde el ministerio, hombre, no he querido decir esto, y yo creo que no se atrevieron a más, pero realmente el coste hubiera sido el mismo. La realidad es que la reforma había que hacerla, está hecha, en Europa nos la han aprobado y la han recibido con alegría y como una solución, y yo estoy convencido que al final lo vamos a asumir.
pero verdaderamente los sindicatos no han tenido tampoco una reacción furibunda contra esa reforma. Me preocupa más la reacción del señor Rubalcaba negando la mayor y negando incluso cualquier cosa positiva en esta reforma cuando la tenían que haber hecho ellos. Pero en fin, de todas formas, creo que es una medida necesaria. La reforma financiera está en marcha y, en fin, yo espero que si la productividad se toca y se meten medidas tendentes a que esa competitividad se haga más efectiva, pues lograremos salir, no de hoy para mañana, pero sí con un tiempo razonable del tema. Yo estoy convencido de una cosa, que es que el Partido Popular no está haciendo otra cosa porque no puede. Es decir, porque es que además hay un mandato clarísimo de Europa donde las reformas que se hacen o se hacen con independencia de la situación temporal, coyuntural y política del país. Entonces, está haciendo no digo lo mínimo que puede hacer, pero en todo caso está dentro de unos ambajes muy razonables de lo que se tiene que hacer. Y en segundo lugar, es que hacer una reforma laboral de gran calado, como efectivamente se ha prometido, es una reforma laboral que o se hace ahora, como se ha hecho, o no se puede estar haciendo reformas laborales todos los años. Claro. Es decir, la reforma laboral, estamos hablando de una reforma laboral que estamos haciendo hoy respecto de muchas cuestiones que ya se legislaron incluso en la época franquista, antes del año 75. Y la falta de flexibilidad viene de ahí, de cuando los trabajadores estaban en las empresas 30 años y cuando entraban en una empresa estaban ahí toda su vida. El sindicato vertical, etcétera. Claro, es decir, todas esas cuestiones son las que hacen que ahora haya que hacer una reforma laboral, pero dentro de 2 años no vamos a poder tomar otras medidas del calado que estamos tomando ahora, entre otras cosas porque la situación será drástica o crítica, pero no como es ahora, porque ahora mismo la ciudadanía sí está mentalizada para asumir esa situación. A ver, vamos a trasladarnos a un mercado de Madrid, al de Usera. Marta Sánchez, a ver, cuéntanos, buenas tardes, ¿quién se reúne ahí hoy? ¿Qué dicen? ¿Cómo ven la crisis? Con un poco de humor, ¿no? Nos hemos venido a un mercado de Usera para ver cómo la crisis económica está afectando a todos sus vecinos. ¿Es posible que el humor sea un remedio contra las dificultades económicas? No se gana como antes, no se ahorra nada y coges lo justo para pagar. Pero ahí estamos. Estoy en el paro, nos quedamos en el paro en septiembre. Cerraron la empresa y fuimos todos a la calle. Hombre, el humor no, pero llevarlo de una manera un poco más agradable seguro. Es fundamental, pues sí, tomándote las cosas un poco con buen humor y no amargarte, porque no queda más que seguir viviendo y seguir tirando. Bueno, no, si está bien los humoristas que nos levanten el ánimo. La alegría no la tenemos que perder. Hombre, totalmente, es que si pierdes el humor pierdes todo. Buenos días, chiquito. Hola, ¿Cómo buenos está? Días, guapísima, ¿cómo está? ¿Cómo afronta usted la crisis económica? Hay que llevarlo con alegría y con ilusión y cosas. El trabajo está chungaletilla, como te estoy hablando como andaluz, o estoy malagueño. Y todo se arreglará. Yo tengo esperanza que todo se arreglará. ¿Usted cree que el humor es un buen remedio contra la crisis? Eso es lo principal. A veces llega uno muy serio para comprar todo algo, esto ya no... Y algunos se ríe para adentro porque está con los problemas, bueno, ya lo sé que hay problemas, por supuesto, pero hay que llevarlo por delante, por alegría y ánimo siempre, ánimo. Yo le doy ánimo a todo el mundo. Mi forma de... Y el trabajo nuestro muchas veces está que no trabajan y ya te ves. Y un consejo muy rápido para todas esas personas que estén preocupadas por las dificultades económicas. Pues yo le digo que hay que tener paciencia, lo máximo que pueda, porque lo mismo que están ellos, estamos la mayoría de gente, te puedo decir. Mucha paciencia y que todo se arreglará. Tenemos una fe que tiene que arreglarse, porque toda la vida no vamos a estar así, digo yo. Muy bien. ¿Sabes? Pues muchísimas gracias, chiquito, muy amable. Y tú eres un fenómeno. Pues nada, chiquito de la calzada, hablando de la crisis. Carlos. No toda la vida vamos a estar así, yo estoy de acuerdo con él. Sí. Sí. Antonio. Sí, pero gran parte. Bueno, por lo menos veremos el final de la crisis nosotros, ¿no? ¿O ya es para la siguiente generación? Yo creo que sí, con que a la siguiente generación le dejemos un país, por lo menos, que se acostumbre a vivir en relación con la capacidad que tiene cada uno en función de su trabajo, productividad y competitividad, yo con eso me conformo. Ya. Raúl. Pues yo creo que hay que reírse con la crisis, de acuerdo con Chiquito, y yo sí que puedo. Pero lo que no hay es que reírse de la crisis. Yo creo que es un tema suficientemente serio. Llevamos con unos cuantos años al frente con gente que de esto no tenía ni idea y nos estamos riendo del mundo y ahora el mundo le toca reírse a nosotros. Con lo cual, buena sonrisa, buena cara, pero sin olvidar los deberes y sobre todo arrimar el hombro, que es lo que toca. No hay otra opción para esto.
Tenemos nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que no hace ninguna gracia a los productores de tomate español, porque si liberaliza esa partida, pero se van a proteger otras con aranceles que según Europa, bueno, pues son cruciales. No nos da tiempo a abordar este asunto, aunque sea relevante por aquello de aranceles sí, aranceles no, y que es mejor para el global de la economía, pero bueno, otro día, cuando quieran. El jueves que viene, ¿les parece? Muy bien, cuando tú nos instes, jefa. ¿Qué va si yo no mando? Venga, nos vamos a los mercados. Repsol te ofrece la noticia de Acción Social. La Comunidad de Madrid destina 9,4 millones de euros a centros para la atención temprana de niños de 0 a 6 años que presentan algún tipo de discapacidad.